Bueno, acá seguimos en el tercer bloque de Cosa de Negras por la radio Germán Abdala. Y bueno, contamos con la espectacular presencia de Florencia Gabilondo, socióloga, compañera mía específica del sector, de NENACOM. Y acá me dijeron que también tenía que decir que es especialista en Excel. Especialista en Excel e intento de jugadora de fútbol, dicen No, algunos. intento no. Ese dato es importante. ¿Qué intento? Nunca intenta. Pará, Sos ¿cómo? jugadora siempre. Hace 3 años, hace 1000 años que estás intentando. Ya Sí, está. bueno, pero la persistencia es lo que importa. Bienvenida Flor Gabilondo a Bienvenida. Cosa de Negras. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco de qué viene tu columna, ¿no? Contá el nombre de tu columna y ese separador fantástico. Bueno, sí, justamente el separador da un buen indicio de qué vamos a estar hablando en este ratito. Como bien decía la negra, soy socióloga y a los sociólogos y sociólogas nos gusta mucho problematizar un poco esto de qué se dice en la calle, con tan consagrada frase de Mirta. La señora Mirta. La gente quiere saber. Que la gente en la calle le dice, decía Mirta. ¿En qué ¿Cuándo calle, anda en la calle? Mirta? ¿Cuándo ¿Cuál anda en la calle? calle? ¿Por dónde caminas? La que Mirta? ni siquiera se sube al auto desde la calle, adentro del garaje. Sale del garage. Claro. Entonces es un poco lo que consideramos desde las ciencias sociales, que es lo que se dice en la calle, en realidad es el sentido común, lo que diríamos el sentido común, que es este conocimiento basado por ahí en creencias o en cuestiones que en algún momento se plantearon y que dejan de problematizarse en algún momento. Y bueno, desde las ciencias sociales un poco lo que buscamos es eso. Desnaturalizar. Desnaturalizar o empezar a problematizar, bueno, esto que se da por sentado, que no se cuestiona. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llega a eso? Sí. O qué datos nos da la realidad para ver si eso se contrasta o no? Y bueno, y para poder problematizar, para justamente Me poder encanta. tener argumentos y datos para decir, no, che, esto... Bueno, me encanta, es el objetivo de este programa, ¿no? Un poco, no repitamos, no digamos las cosas como son, todo está unido con todo, Sí. digamos, nada surge silvestre. Sí, o cómo deconstruimos esas creencias que están recontra arraigadas también, ¿no? Exactamente, claro. Sí, y desde los datos, para poder Datos, tener quiero argumentos. datos duros. Que esto, cuando llevamos adelante una discusión en cualquier ámbito que sea, tengamos información para Re. poder sostener lo que decimos. Claro. Y bueno, por eso salimos a la calle. ¿Qué salimos a preguntar? En el día de hoy salimos a preguntar por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Sí. Más vigente que nunca. Más vigente que nunca, así que tenemos un videito para ver. Hoy Cosa de Negras salió a la calle para ver qué se sabe sobre el Ministerio de Desregulación. ¿Sabes qué es el Ministerio de Desregulación? No conozco nada de eso. Desconozco, no sé. No sabemos. Yo no. Sí, lo conozco. Sí, el instrumento con el cual van a destruir el Estado. ¿Sabes cuáles son las funciones? De regular la economía, eliminar leyes y proponer medidas supuestamente más eficientes para la economía en general. Pienso que para desregular a la gente de los planes y perjudicarnos a los trabajadores. Supongo que regular leyes o un ministerio que está encargado de desregular toda la actividad económica, todas las trabas, trámites, procesos. Desregular, desarticularlo, desarmarlo y dar pie a lo que el presidente quiere, que es ser el topo que va a destruir al Estado. Leyes que son innecesarias para que traban la actividad económica de las personas. ¿Y estás de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. ¿Y a esta persona la conoces? Le veo cara conocida, pero no lo conozco. Schwarzenegger no. Sí, bien digo, es Schwarzenegger el autor. Sé que estudió, fue parte del gobierno desde hace bastante. De los gobiernos, no de todos. Creo que estuvo en el Banco Central o en el Banco Nación, en el Banco Ciudad. Sí. Muy bueno, muy jugoso todo esto, a ver. La verdad que sí, nos hemos encontrado con las más diversas visiones de qué es el Ministerio de Desregulación y cuáles serían sus funciones. Mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento, sí, totalmente. También muchos otros que la necesidad de decir, sí, yo sé lo que es, sí, sé quién fue Schwarzenegger. Los Y varones, decir- sobre todo, ¿no? y Como les decir, gusta, ellos saben sí, todo. saben todo. Yo sé.
Bueno, pero un poco lo que se repite es esta cuestión de los conceptos de eficiencia, de desregular, bueno, gente de los planes, decía una señora, eliminar trabas, leyes innecesarias. Pero lo que nosotros venimos a plantear acá es, bueno, ¿qué dice el decreto que le da origen al Ministerio de Desregulación? Sí. Y también un poco ver qué quiere decir eso, porque vieron cómo se escriben los decretos, que dicen mucho, pero en términos de contenido, después no se termina de entender muy bien qué es. Y bueno, hay que decir que en consonancia con lo que decían las personas en la calle, la gente en la calle, diría Mirta, el decreto habla de desregulación, reforma y modernización del Estado, que significaría redimensionar y reducir el gasto público, aumentar la eficiencia y la eficacia de los organismos, simplificar y reducir el Estado, aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas. Me suena conocido todo esto. Bueno, ese es el kit de la cuestión. Película repetida. Película repetida. Todo en nombre de la eficiencia, la eficacia, la racionalización. Pero sí, como dice Javi, todos son conceptos muy familiares, la verdad. El punto es esto, pensar a qué se refiere el gobierno en lo concreto con todo esto. Un decreto que reforma todos los ministerios y pone en escena a este nuevo que justamente, como decíamos, no es que estamos en el mismo contexto en que en otros momentos, como decía Javi, se ha escuchado la cuestión de eficiencia y eficacia, porque las variables locales y mundiales varían, bla, bla, bla. pero sin embargo, es justamente para poder problematizar esto necesitamos remitirnos a algún antecedente, a algo de qué se ha hecho ya en materia de política y de política económica principalmente, cuando se ha hablado de reforma del Estado. En la historia de nuestro país. Argentina. Okay. Entonces, traje el antecedente más directo que tenemos, que es la Ley de Reforma del Estado del menemismo, año 92, que es el antecedente más directo y a la vez el más contundente. O sea, no vamos a hacer futurología y comparar así diametralmente un decreto con el otro, una ley con la otra, pero sí tomar el antecedente para ver cuáles pueden ser los efectos de medidas de ese tipo, como ya se han hecho. Por ejemplo, bueno, con la reforma del Estado de los 90 surge luego de la hiperinflación del 89, que adelanta la salida del gobierno de la Rúa y asume, ganando su elección, Carlos Menem, y él plantea como dos vectores centrales de la política para buscar estabilidad, porque después de una hiper semejante y del terror que eso genera en términos sociales y económicos, busca generar estabilidad a través de algunos pilares fundamentales y a la vez de reforma estructural. Uno de ellos es el de Ley de Reforma del Estado. También tenemos la apertura comercial y financiera y también el plan de convertibilidad. Son las tres fichas claras que planteó el gobierno de Menem para... ¿Y ahora? Con esos tres pilares que estás también hablando. nos suena muy similar a lo que pasó en ese momento. Justamente la idea de traer este antecedente es decir, mira, con la reforma del Estado, con la Ley de Reforma del Estado hubo, entre muchos otros elementos, dos cuestiones claves sobre las que se avanzaron. Una fue la reforma del Estado, de la administración pública, y por otro las privatizaciones. La Ley de Reforma del Estado generó el manual y el reglamento a partir del cual se iban a privatizar muchas empresas del Estado. Otra vez, cosas que no suenan muy parecidas. Yo me acuerdo mucho cuando privatizaron telefónicas, bueno, las telefónicas, porque supuestamente iba a ser todo mucho mejor y bla, bla, bla. Bueno, pero tardaron un montón en poder las telefónicas empezar a trabajar bien, digamos.
a dar el servicio y todo eso. Después también me acuerdo de, bueno, todo lo que se había privatizado. Edenore de Sur, Edenore de Sur, No, y Selva. lo mal que funcionaban los servicios públicos en aquella época, quienes estudiamos en escuela pública durante los 90, digamos, sabemos lo que fue eso. Bueno, y eso es un elemento clave para pensar cómo se llegó a las privatizaciones, porque no es que los servicios públicos andaban mal Claro. por Claro. sí, sino que hubo todo un proceso previo a las privatizaciones que encaró el gobierno de Carlos Menem vaciamiento, sí. para, sí, justamente, vaciar, hacerse cargo. Un elemento clave que muchas veces escapa del análisis es que el gobierno se encargó de hacer el trabajo sucio con las privatizaciones. ¿Qué fue? Primero, hacerse cargo de la deuda que tenían las empresas públicas. Luego, de despedir a los trabajadores y hacerse cargo de las indemnizaciones. Claro. Era el combo perfecto para que los conglomerados que se hicieron cargo, que se compraron las Sí, sí. empresas, fuera un negocio redondo, la verdad, para ellos. Bueno, y por otro lado, la otra medida que planteábamos es justamente la reforma del Estado, que incluyó, se hablaba mucho también, cosas que hoy estamos escuchando, como de achicar el Estado, la necesidad de un Estado mínimo, que el elefante que es el Estado. Sin embargo, los análisis de la época de los 90, dan cuenta de que ese achique no fue tal, sino que Tal una cual. metamorfosis Claro. del Estado. Bueno, hoy hubo una noticia que es que le quitaron las retenciones al campo, digamos, y cuando hablan de que quieren llegar al déficit cero, lo que quieren hacer es achicar el Estado, pero en realidad están perdiendo un montón de guita devolviéndole sacándole las retenciones al campo, digamos. Sí, eso también poniendo un ejército de trolls en la Casa Rosada con sueldos increíbles. Además. Con la nuestra. Con la nuestra. Bueno, nada, todas estas medidas que justamente las vamos a plantear como una metamorfosis del Estado y como una venta del Estado en términos de las empresas del Estado en términos de un negocio redondo para los... sí. Señorita, pido la palabra. Sí. Hago una pregunta. Cuando vendieron todo eso, entendemos que vuelve para todos. Lo que se vende. Lo vendido, claro, pero el tema es que se vendió por muy poca plata. Entonces, si vos necesitabas vender a las empresas públicas, porque supuestamente no eran eficientes, que eso ya lo Sí, problematizamos, y al mismo tiempo porque a vos te venía bien como Estado tener ese Esos ingreso de recursos. las Ese ventas, ingreso, claro. pero ¿y para qué hiciste todo lo anterior? Y te hiciste cargo de la deuda. O sea, ¿en qué momento te pareció una jugada? No me cierra los números. Son todas cosas que justamente venimos a problematizar, sobre todo también en el marco del decreto que salió ayer ya, como una de las primeras medidas del Ministerio de Desregulación, que es avanzar con las privatizaciones de las empresas públicas y con la apertura de licitaciones. Es la reglamentación del título de Ley de Reforma del Estado, de la Ley Bases. Y por otro lado también habilita a eliminar los fondos fiduciarios del Estado. Pero bueno, todo esto también, ¿para qué lo traemos? Para pensar un poco cuáles fueron las consecuencias de claro. todo esto. Y vamos a decir que, por un lado, bueno, lo que decíamos de que las privatizaciones no generaron un ingreso real para el Estado, pero sí generaron grandes problemas junto con la reforma del Estado en el mercado laboral, porque un detalle más, el cambio, la metamorfosis en el Estado no solo implicó que no hubo un cambio significativo en la cantidad de trabajadores estatales, sino que hubo un traspaso a las provincias, principalmente en educación y salud, Claro. y por otro lado también Tenían que absorber eso. Claro, las provincias pasaron a hacerse cargo del trabajo que antes hacía el Estado Nacional y por otro lado, si bien además el Estado se empezó a desentender de funciones sociales y políticas que llevaba adelante y pasó sí a aumentar, como recién planteábamos, otro tipo de sectores en el Estado que tenían más que ver con funciones más de gobierno o de policía, digamos, del Estado cumpliendo su rol coercitivo. En relación a todo esto que estás diciendo, a mí lo que me llama la atención respecto al video que vimos es la falta de información que hay en la opinión en la calle, ¿no? Digamos, de que hay un sentido común construido muy, tal vez, no sé si desde los medios de comunicación o desde dónde, pero todo lo que nos estás contando vos
nada, Sí. hay escasez de información, digo. Sí, y volviendo a lo del impacto de este tipo de medidas, vamos a tirar números muy concretos. En 1990 el desempleo abierto era del 6,3% a fines de 1990, pasó a 13,7 en el 99, 18,4 en el 95, 18,3 en el 2001, que ya fue Sí, claro, estallido. el desastre. Por otro lado, también generó problemas en la industria por la expulsión de mano de obra, la rotación, el subempleo, todas consecuencias que en ese momento fueron muy claras y pareciera que hay que volver sobre eso y volver a analizar una y otra vez para que justamente todo este desconocimiento que termina siendo moneda corriente y sentido común. Claro, bueno, pero que además vuelven a aplicar las mismas reglas. Sí, sí. Y los mismos personajes, pues y los mostraban mismos mostraban la personajes. fotito de Sturzenegger y nadie sabía Nadie quién era. Sturzenegger sabía de quién bebé era hasta hoy. Sturzenegger. Sí, de hecho, bueno, podemos, para hacer una breve intro, ya que lo mencionamos, Sturzenegger, si bien no cumplió un rol central en estas reformas en la aplicación de la ley de reforma del Estado, sí llegó hacia el final con el gobierno de la Alianza, cuando se llevó adelante, en un momento ya, como vimos recién en los números en relación al mercado laboral, de quilombo total, Sí, ya claro. acariciando la crisis. De hecho, el problema también central era la crisis de deuda que se estaba generando en ese entonces y se lleva adelante las dos medidas de blindaje y de megacanje, principalmente el megacanje, que fue la medida que hizo renegociar la deuda que estaba a punto de vencerse, estirar los plazos, aumentando las tasas de intereses, generando también otro agujero que íbamos a pagar un poquito más adelante. Quilombo. Quilombo. Estamos Quilombo medio y- pasados. Sí, y da para un montón el Exacto. Yo te Sí, puedo, muchísimo. te invitamos. Igualmente ya queda los martes la columna de tema. Flor. No, creo que iba los miércoles, Va. ¿no? Pero esta semana Una hicimos así excepción, sí. como un movimiento. Sí Yo nos gustaría para rematar Sí. poder ver también poco para hacer carne, que es esto del sentido común Sí, y cuán arraigado dale, lo dale. tenemos, un videíto que nos quedó ahí de perlita. A ver, no A sé si ver. Nay lo tiene en punta. Lo pasamos. Ahí va. Mientras los kirchneristas están enojados es porque el país va bien. Mientras los kirchneristas están enojados es porque el país va bien. Y lo podés repetir al infinito. Al infinito, no importa cuándo leas esto, sobre qué medidas le preguntes. Este señor que dijo que era Schwarzenegger. Schwarzenegger. Este señor que Arnold. habló de... Hasta la vista. Arnold, sí, sí. se confunden los personajes. Probablemente haya vivido el claro. megacanje de este señor y sin embargo, bueno, a veces es necesario tener estos espacios para refrescar un poco. Re. No, sobre- y te necesitamos absolutamente porque necesitamos que estés en la calle y que nos traduzcas y que nos digas cómo hacer para que estas cuestiones no vuelvan a A sucedernos. quienes quieran participar, el videito va a estar colgado en nuestras redes sociales, @Cosa de Negras Radio. Pueden participar ahí en mensajitos para seguir debatiendo sobre esto que nos trajo Flor, ¿no? Nos vemos la semana que viene, Flor. Dale, Gracias, muchas Flor. gracias. Muchísima data. Bueno, Emi, Sí. no sé, No ahora sé, vamos a ver. analizar. Mañana vamos a traer a otro para probar cómo funciona y cualquier cosa te llamamos. Para mí, El Tincho, Estate atente. para mí Tincho es mi Tincho, así Saludos, que Tincho. nos vemos mañana, Te si están está todo bien. serruchando el piso, Tincho. Le doy